bienvenido a mi canal, suscríbete para no perderte mi nueva historia. Greg lucía incómodo cuando lo encontré en el bar, pero sonrió y dijo, ahí estás, chico. ¿Qué tal si agarras una jarra y te sientas en un bus? Mientras estábamos sentados allí, charlamos durante unos minutos sobre los rojos y si tenían alguna oportunidad esta temporada, y llegamos a la conclusión de que el tercer lugar era lo mejor que podían esperar. Y sobre el último escándalo político. El jefe de gabinete del alcalde y el tesorero de la diócesis católica de Cincinnati tenían a la misma chica de compañía. Al menos la historia era original, y sobre algunos de los últimos chismes de oficina en Bragton Publishing, donde él era colega de mi esposa, Susan. Pero sabía que Greg tenía algo en mente, alguna razón por la que me estaba pidiendo que nos encontráramos para tomar una cerveza. Finalmente, simplemente dije, entonces, Greg, ¿de qué querías hablar conmigo? Hubo un breve silencio, durante el cual Greg parecía más nervioso que nunca. Aclaró su garganta e hizo varias pausas. Luego dijo, mira, Andy, Susan dijo. Quiero decir, ella me dijo que solo estaba esperando. Sus ojos estaban clavados en mi rostro. Realmente no tenía idea de lo que iba a decir. Susan dijo que nunca debería mencionarte esto, que te gusta mantenerlo en secreto. Así que perdóname si hago algo mal. Sabes, no quiero que te sientas incómodo. Es solo. Bueno, necesito asegurarme de que realmente no te importe. ¿Con qué?, pregunté, aún sin entender de qué estábamos hablando. Se humedeció los labios, pareciendo infeliz con, ya sabes, con el juego. El juego en el que tú y Susan juegan, donde ella, ya sabes, ella. Hizo un gesto vago con las manos, y su voz se quebró mientras me miraba, rogándome que de alguna manera terminara su frase. Lo siento, Greg, dije. Todavía no te entiendo. Hubo un largo silencio. Greg me miró fijamente y juro que lo vi palidecer. Esperé nuevamente, haciéndole señas para que continuara, y finalmente, a regañadientes, dijo, Andy, ¿no sabes sobre Susan? ¿No sabes que ha tenido relaciones sexuales con otros chicos? Greg se había unido a Susan en Bragton aproximadamente un año antes, dejando un puesto de nivel bajo en una editorial de Nueva York para venir a Cincinnati. Tenía unos 28 años, unos 10 años más joven que Susan y yo. Greg era un chico grande y corpulento, atractivo a su manera. Estaba soltero pero parecía no tener problemas para encontrar compañía femenina. De hecho, lo vi en fiestas de libros en Bragton con varias mujeres atractivas. Por supuesto, conoció a Susan primero porque trabajaban juntos, pero realmente me agradaba, habiendo descubierto que teníamos un interés común en el béisbol, lo que hacía llorar a Susan. Habíamos ido a un par de juegos de los Rojos el verano anterior y nos lo habíamos pasado muy bien. También entrenábamos en el mismo gimnasio, y de vez en cuando Susan y yo lo invitábamos a cenar. Era un buen tipo y disfrutaba de su compañía. Sin embargo, ahora sentí que mi rostro se ponía rojo de ira, y dije en voz baja, Greg, ¿qué diablos estás diciendo? Greg se alejó de mí hacia el otro lado del bus. Él era 4 pulgadas y 30 libras más grande que yo, pero parecía completamente asustado. Andy, yo. Lo juro por Dios, ella me dijo que era un juego que ustedes dos jugaban, que los excitaba a ambos. No lo. Es increíble, hombre. Se movió para salir del cubículo, pero puse mi mano en su brazo. Espera, Greg. Respiré profundamente y me obligué a hablar en voz baja. Me mantendré tranquilo, te lo prometo. Y no te voy a golpear ni nada por el estilo, pero no puedes simplemente irte de aquí. Tienes que decirme qué demonios te dijo Susan. Asintió con la cabeza y se sentó de nuevo pesadamente. Está bien, Andy, es solo. Jesucristo, no puedo creer que no sepas nada sobre esto. Lo miré fijamente, mis pensamientos girando. Susan me dijo eso. Que ustedes dos estaban jugando un juego, que a ambos les excitaba la idea de que ella tuviera relaciones sexuales con otros chicos y luego regresara y te lo contara.
Y dijo que parte del juego era el completo secreto, que ninguno de los hombres con los que tenía sexo debía mencionártelo. Nunca debimos revelar que tuvimos sexo con ella o que tú sabías algo al respecto. Parte de la emoción para ustedes dos, dijo, era pretender que era un asunto secreto. Y también dijo que, bueno, que te sentías un poco incómodo, que te excitaba que otros chicos estuvieran, ya sabes, teniendo sexo con Susan. Y me hizo jurar que nunca diría una palabra al respecto. Pero yo simplemente no pude hacerlo, Andy. Me pareció demasiado extraño, y tuve que verificar contigo para asegurarme de que todo estuviera realmente bien. Debió haber visto en mi rostro que estaba atónito y se veía más miserable que nunca. Finalmente, dije, ¿así que tú dormiste con Susan? Lentamente, con reluctancia, dijo, sí. Lo hicimos 2 veces. Una vez, hace 2 fines de semana, cuando tu mamá estaba enferma y tú estabas en Louisville por una estancia de una noche. Y luego otra vez el martes por la tarde. Nos tomamos un día libre del trabajo y fuimos a mi apartamento. Hubo un largo silencio. Mi mente estaba corriendo a 1000 millas por hora. Shock, rabia, tristeza, autodepreciación. ¿Cómo diablos no pude saber sobre esto? Finalmente dije, ¿y ella te convenció de que yo estaba involucrado en esto, de que estoy bien con que sea parte del juego sexual que jugamos con ella? Asintió con la cabeza, aliviado de que mis manos no estuvieran alrededor de su garganta. Sonaba pervertido, lo admito, pero ella fue tan convincente. Dijo que ustedes dos han estado jugando así durante años y que realmente los excitaba. Frunció el ceño. En realidad, eso es exactamente lo que ella dijo. Realmente excita a Andy. Se pone todo encima de mí cuando le hablo de eso. Y me dio una gran sonrisa sexy. Nos sentamos unos minutos más. Finalmente dije, Greg, si no estaba claro ya, no sabía absolutamente nada de esto. Pensé que estaba casado con una mujer amorosa y maravillosa, no con una perra infiel. Necesito pensar en esto. No tengo idea de qué voy a hacer. Como era de esperar, fue un gran shock. Me reí con buen humor. Luego me incliné hacia adelante y lo miré fijamente. Haz 2 cosas por mí, ¿de acuerdo? Primero, no vuelvas a acostarte con Susan. Por supuesto, Andy, nunca haría eso. Greg asintió vigorosamente hacia mí. Y en segundo lugar, no le digas que hablaste conmigo. Si sugiere encontrarse de nuevo, solo pon alguna excusa. Necesito descubrir cómo manejar esto y necesito que la mantengas completamente en la oscuridad. Greg asintió nuevamente. Te doy mi palabra, Andy. Y mira, te lo juro, nunca habría tocado a Susan si, ya sabes, si no creyera que también lo querías tú. Eres mi amigo, tío, y me siento como una completa mierda. Me miró con lágrimas en los ojos y no tenía idea de cómo responderle. ¿Debería intentar hacerlo sentir mejor o agarrar una llave inglesa y golpearlo hasta la muerte? Después de que Greg se fue, me recompuse y llamé a casa. Por suerte, Susan aún no había llegado, así que dejé un mensaje que sonaba plausible de que estaba tarde en el trabajo, que ella comiera sin mí. Sabía que necesitaba tiempo. No había forma de que pudiera encontrarme con ella de inmediato. Di la vuelta a la esquina hasta un diner y comí una hamburguesa y una ensalada sin saborear un solo bocado. Por lo que sabía, podría haber sido borscht y un sándwich de ensalada de camarones. Supongo que era un típico marido cornudo porque no tenía idea de que hubiera algo mal en mi matrimonio. Simplemente adoraba a Susan y estaba seguro de que ella me amaba. Estuvimos casados 14 años, sin hijos, una bonita casa acogedora cerca de Burnett Woods, 2 trabajos que disfrutábamos. Viajamos mucho, vimos amigos y familiares, y en general disfrutamos de nuestra vida juntos. Susan es baja y rubia con grandes pechos y curvas pronunciadas. Era más linda que hermosa, pero su figura sexy siempre llamaba la atención y parecía disfrutarlo. De hecho, coqueteaba conmigo en la fiesta donde nos conocimos.
Y durante años la vi coquetear con chicos en otras fiestas a las que íbamos. Sabes, riéndose y bromeando, tal vez bailando demasiado cerca o incluso dejando que alguien la tocara. Y nunca me molestó porque sabía que me amaba y volvería a casa conmigo. ¡Qué puto idiota fui! Imagino que nuestra vida sexual era bastante normal para una pareja como nosotros. Hacíamos el amor tal vez un par de veces a la semana, más cuando estábamos de vacaciones, quizás casi todos los días, y menos cuando estábamos ocupados en el trabajo o durante las vacaciones cuando visitábamos a la familia. Puede que haya sido una rutina, pero diría que era una rutina satisfactoria. Como todas las parejas casadas, ambos teníamos cosas que nos gustaban. Yo sabía cómo complacerla. Ella sabía cómo excitarme también. ¿Y qué si a menudo hacíamos lo mismo en la cama? Siempre pensé que era genial, aunque lo que tenía que ofrecer probablemente no era suficiente para satisfacer a Susan. Uno pensaría que para cuando terminé la cena, estaría listo para ir a casa y echar a mi esposa infiel de la casa. Pero aún no lo estaba. Era como escuchar que un ser querido había muerto en un accidente. Mi mente simplemente no podía procesar la noticia. Seguía pensando que todo esto debía ser algún tipo de error. Y me di cuenta de que necesitaba escuchar toda la historia de Greg. Todo lo que Susan le había contado antes de poder comenzar a procesarlo y averiguar qué demonios debía hacer. No pensé que pudiera fingirle a Susan que todo estaba normal esa noche, pero de alguna manera lo hice. Ella me saludó amablemente, como siempre, y charlamos sobre nuestros días de trabajo mientras yo me compraba un helado. Incluso se acurrucó a mi lado en la cama, aunque, gracias a Dios, no parecía querer hacer el amor. Creo que hubiera terminado simplemente estrangulándola. Tan pronto como pude decir por su respiración que se había quedado dormida. Me alejé cuidadosamente de ella y me giré hacia mi lado de la cama. Ni siquiera quería tocarla. Mis sueños esa noche fueron terribles. Una serie interminable de hombres teniendo sexo con Susan. No hace falta decir que fue una noche bastante terrible. Llamé a Greg a la mañana siguiente tan pronto como Susan salió para el trabajo y acordamos encontrarnos para almorzar. Al principio estaba un poco reacio, pero no tuve problemas para hacerle saber que quería escuchar toda la historia. Anoche, estaba demasiado conmocionado para procesar todo lo que me contó después de una mañana pasada mirando la pared de mi oficina, intentando y fallando en concentrarme en cualquier aspecto de mi trabajo. Nos encontramos en un pequeño restaurante griego en la calle Calhoun por acuerdo mutuo. Comimos primero, y luego le pedí que me contara toda la historia nuevamente desde el principio. Greg, probablemente puedas imaginar que tuve dificultades para lidiar con esto anoche. En realidad, no aprendí mucho. La nueva Susan salió a tomar unas copas con Greg unas 3 semanas antes y básicamente lo coqueteó. Le contó sobre nuestro juego y que se sentía atraída por él ese día. Él la rechazó, en su mayoría porque estaba más sorprendido que cualquier otra cosa. Parecía una historia tan descabellada, y la idea de que yo fuera un buen amigo y me acostara con ella lo hacía sentir incómodo. Pero hablaron sobre ello varias veces más durante los siguientes días, y cuando ella le dijo el viernes que yo iba a Louisville para el fin de semana, él aceptó encontrarse con ella en el motel. De hecho, ella ofreció nuestra casa, pero Greg dijo que la idea lo asustaba. Greg comprensiblemente no quería contarme sobre el sexo en detalle, pero era obvio que era candente. Susan habría sido deseable para casi cualquier hombre, y Greg dejó claro que era apasionada, atlética e incansable. Lo hicieron 2 o 3 veces cada vez que se juntaban, disfrutando de muchos juegos previos y explorando diferentes posiciones. Apreté los dientes pero no dije nada. A ella le gustaba decir cosas sucias, dijo cautelosamente, observando mi rostro. Ella dijo que obtenía placer al decirme cosas sucias a mí, sabiendo que volvería a casa y lo repetiría todo contigo. Le pedí que me contara todo lo que Susan dijo sobre el juego y cuánto tiempo duró. Aparentemente han sido al menos unos años. Ella no dijo exactamente, me dijo, pero me di cuenta de que tenía varios novios antes que yo. Ella dijo que siempre tenía un amigo,
esa era su palabra, amigo, y que tenía sexo con él durante varios meses antes de romper con él. Dijo que después de un tiempo, ya no estabas tan interesado en hablar con ella si era el mismo chico del que te gustaba escuchar sobre alguien nuevo. Hizo una mueca. Hombre, lo siento mucho. Lo sé, Greg. Ella te engañó. Olvidémoslo. Mira, ¿te dijo algo sobre cómo comenzó todo y quiénes eran los chicos antes que tú? No sé cómo comenzó todo, dijo, pero mencionó a un par de chicos. Ninguno de los nombres significaba nada para mí excepto Arnold Morrison. ¿Ese tipo del consejo municipal? Sí, dijo Greg. Ella dijo que lo conoció cuando hubo una fiesta de libros en Bragton por algún libro político que publicaron hace 2 o 3 años. Susan también dijo que nunca conociste a ninguno de sus compañeros de juego personalmente antes que yo. Parece que lo hizo a propósito para que no tuvieras ninguna posibilidad de descubrir qué estaba haciendo entonces, ¿verdad? ¿Te dijo por qué te siguió? Pareció incómodo nuevamente. Ella dijo que yo era demasiado delicioso para resistir. Cubrió su rostro con la mano por un momento. Andy. Oh Dios mío. Probablemente quieras jodidamente matarme. Me siento como la basura más baja de la tierra. Melancólicamente dije, no te culpo, Greg. Muchos chicos estarían felices de tomar una pieza de Susan sin pensar en su esposo. Y ella te dio esta historia falsa. No puedo decir que no lo creería si todo esto me hubiera pasado a mí. Lo que realmente importa es que Susan me engañó durante años, aparentemente. Como debe disfrutar engañándome y engañándome. Me quedé mirando al vacío. Greg no dijo nada. Había muchas preguntas en mi cabeza sobre qué diablos iba a hacer. ¿Cómo debería lidiar con Susan? ¿Seguiré fingiendo ser un esposo cariñoso y permanecer completamente ignorante? ¿Podré enfrentarme a ella y echarla a la calle? ¿O me lamentaré durante un tiempo y la dejaré preocuparse? Pero ya tenía una respuesta a una pregunta. Nuestro matrimonio había terminado. Susan era historia. Al menos eso era lo que parecía. Si resultaba que lo que Greg me había contado era cierto. Por más impactado y enfurecido que estuviera, no podía simplemente disparar una flecha hacia ella sin estar seguro. Llamé a mi amigo Brian y quedé con él para cenar. Luego dejé otro mensaje para Susan diciendo que estaba cenando con Brian y volvería más tarde esa noche. Brian era mi amigo más antiguo y mejor. Nos conocimos cuando él era presidente de Zeta Beta Tau, la fraternidad a la que me uní en la universidad. Éramos muy cercanos. Fui el padrino en su boda con Emily, y él fue mi padrino cuando me casé con Susan. Había conocido a Susan casi tanto tiempo como yo, y sabía que él y Emily la querían. Así que él quedó tan sorprendido al escuchar la historia como yo. Brian fue increíble, tal como sabía que sería. Me dejó contar la historia a mi manera, haciendo solo unas pocas preguntas en el camino. Fue paciente y solidario, incluso me pasó un pañuelo sin decir una palabra cuando lloré. No éramos ese tipo de amigos que se dicen, te quiero, el uno al otro. Pero sabía que estaba de mi lado y eso ayudó mucho. Cuando finalmente terminé de hablar, me preguntó en voz baja, ¿sabes lo que vas a hacer, Andy? 2 cosas, dije. Hasta ahora solo sé 2 cosas. Primero, debo estar absolutamente seguro de que esto es realmente cierto. Todavía no puedo creerlo, ¿sabes? Quiero decir, estaba tan seguro de que Susan me amaba. Y segundo, si esto es cierto, entonces Susan se enfrentará a tiempos muy desagradables. No puedo perdonar y olvidar. No se trata de eso. Se acabó entre nosotros, y por cómo me siento en este momento, no va a ser bonito. Él asintió. No puedo culparte, créeme. Luego dijo, ¿cómo podemos ayudar Emily y yo? ¿Emily? Ella y Susan también eran amigas, aunque no tan cercanas como Brian y yo.
Mira, ¿estás dispuesto a mantener esto en secreto, incluso de Emily, durante los próximos días? Por supuesto, amigo. Por lo general, no ocultamos nada el uno del otro, pero este es un caso especial. No diré ni una palabra hasta que me des luz verde. Gracias, Brian. Lo aprecio. Me senté y pensé por un momento. El único nombre que tengo de uno de los amigos de Susan es Arnold Morrison, y esperaba que pudieras ayudarme a encontrarlo. Él no tiene idea de quién soy, pero probablemente querrá hablar contigo. Brian era un escritor político, columnista de la revista Time, pero cubría política durante casi una década para el Cincinnati Enquirer y era respetado por todos en la escena política local. Puedo hacer esto sin problemas, dijo, y discutimos durante algún tiempo cómo organizarlo todo. Luego discutimos cómo debería comportarme cerca de Susan. Brian me dijo que me pusiera en orden y fingiera ser yo mismo, que no le diera ni una pista de que algo estaba mal hasta que estuviera absolutamente seguro de todo. Me encogí de hombros y dije, no estoy seguro de poder hacerlo, pero lo intentaré. Y de hecho, lo hice casi tan bien como la noche anterior. Otra vez, gracias a Dios. Susan se pegó a mí pero no me pidió tener sexo. 2 días después, a las 10:30 am, Brian y yo estábamos sentados en la amplia oficina de Arnold Morrison, mirándolo al otro lado del escritorio mientras nos saludaba cordialmente. Se saludaron un poco. ¿Cómo estás? ¿Qué hace el tal y cual? Y luego dijo amablemente, bueno, Brian, ¿en qué estás pensando? Era un tipo alto, un poco menos de 50 años, bastante guapo, creo, aunque un poco lindo, como suele ser el caso con los políticos. Y tenía esa actitud que muchos políticos tienen. Parecía muy sincero y muy interesado en ti. ¿Es eso lo que atrajo a Susan? No tengo idea, Arne. Estoy aquí por un asunto muy privado, y puedes estar seguro de que mantendremos esta conversación confidencial. Supongo que conociste a la esposa de mi amigo Andy, Susan Cullen. Morrison hizo un buen trabajo al mantener su rostro serio, pero vi que sus ojos se abrían ligeramente. Tranquilamente dijo, creo que la conocí, Brian, pero no recuerdo exactamente cuándo ni dónde. Me incliné hacia adelante. Señor Morrison, no tengo intención de arruinar su vida si es completamente honesto con nosotros. Pero sé que tuvo relaciones sexuales con mi esposa y necesito escuchar toda la historia. El tipo era bastante tranquilo. Tengo que darle crédito. Nos miró pensativamente durante un minuto completo, pero sin ningún signo de pánico en su rostro. Entonces dijo, más para Brian que para mí, ¿esto está completamente fuera de grabación? Totalmente, respondió Brian. Esto no es para lo que escribo. Esto es un asunto personal. Ellos no escriben sobre esto. No llegará a tu esposa. Esto se quedará entre nosotros 3 y tú no lo anotas. No lo estoy escribiendo, dijo Brian. De hecho, estaba grabando. Tenía un pequeño grabador digital en el bolsillo de mi chaqueta, pero ninguno de nosotros le dijo a Morrison al respecto. Se sentó por otro minuto, aún calmado y reflexivo. Luego suspiró. Tengo la sensación de que tampoco conozco toda la historia. Señor Cullen, dijo, mirándome. ¿Estoy en lo cierto al decir que no sabía sobre mis actividades con la señora Cullen? Absolutamente, dije. Bueno, dijo, y se detuvo. Bueno, sí. Tuve un romance con Susan hace unos 2 años. Nos conocimos en alguna fiesta de publicación en una recepción con motivo del lanzamiento de un nuevo libro. Se inclinó hacia adelante, mirándome fijamente. Pero te juro que ella me dijo que tú lo sabías todo. De hecho, ella lo llamó un juego. Dijo que ella y su esposo, tú, disfrutaban de que ella anduviera con otros. Ella volvería a casa y te lo contaría cada vez y realmente avivaría tu vida sexual. Pero también dejó claro que tú fingías no saber nada sobre sus asuntos y que yo nunca debería mencionártelo.
No fue un problema ya que era poco probable que nos encontráramos y de todos modos no quería que mi esposa se enterara, así que fuimos bastante cuidadosos. ¿Cuánto tiempo llevas saliendo con ella?, le pregunté. Para mi sorpresa, estaba completamente calmado, como si no estuviéramos hablando de la completa destrucción de la relación más importante de mi vida. Pensó por un momento, tal vez 3 meses y medio. Comenzó a finales de primavera, y recuerdo que ella rompió conmigo alrededor del día del trabajo. Dijo que fue divertido, pero después de un tiempo ella y su esposo se volvieron menos interesados en el mismo chico y ella necesitaba encontrar a alguien más. Todo me parecía bastante pervertido, pero Susan es una mujer muy sexy. Nunca tuve ninguna queja. Vio el dolor en mi rostro y dijo, Dios me perdone, no debería haber dicho eso. Está bien, dije. Le creí, que pensaba que estaba jugando un juego pervertido y no ayudando a una mujer a engañar. Como le dije a Greg, en la misma situación, yo podría hacer lo mismo. Definitivamente lo haría así. Si estuviera soltero. ¿Dónde se conocieron? En diferentes lugares. Teníamos que tener cuidado. Obviamente, estoy un poco en el ojo público, pero soy miembro del Comité de Vivienda Pública y es bastante fácil para mí conseguir las llaves de algunos de los apartamentos vacíos en los edificios que controla la ciudad. Solo estaba diciendo que mi personal hacía controles aleatorios. Por lo general, nos encontrábamos durante la semana para almorzar y a veces pasábamos todo el día juntos. ¿Hubo noches o fines de semana?, pregunté 2 o 3 veces. Cuando Susan dijo que estabas fuera de la ciudad. Parecía incómodo de nuevo. Me inventé alguna historia para contarle a mi esposa y pasamos la noche en tu casa. Lo siento mucho, señor Cullen. Asentí con la cabeza. No necesitaba preguntarle cómo fue el sexo. Imaginarlo era bastante malo. ¿Alguna vez te ha hablado sobre sus otros amantes? ¿O sobre cuánto tiempo supuestamente estuvimos haciendo esto ella y yo? Creo que una vez dijo que yo era el 4º o 5º tipo con el que lo había hecho. Recuerdo que me halagó, dijo. Y eres el mejor de todos ellos, o algo así. Probablemente era tontería, pero no me importó cuando lo escuché. Nos sentamos en silencio por otro minuto. ¿Hay algo más que puedas decirme?, le pregunté. No creo. Lo siento mucho, dijo él. No te guardo rencor, le respondí. Le fuiste infiel a tu esposa, pero eso es asunto tuyo. En cuanto a Susan, no puedo culparte por creer su historia. Morrison miró a Brian. ¿Confidencial?, preguntó nuevamente. Brian asintió y se puso de pie para estrechar la mano de Morrison. Te doy mi palabra, Arne. Lo siento por haberte puesto en una posición difícil, pero mi amigo necesita saber la verdad. Por supuesto, dijo él y nos condujo educadamente hacia la salida en la esquina. Brian se detuvo y puso su mano en mi hombro. ¿Estás bien?, suspiré. Sí. Sabía lo que iba a escuchar. Es solo que... Bueno, es una cosa saberlo y otra tenerlo confirmado. El último clavo en el ataúd. ¿Quieres sentarte a hablar o almorzar, o incluso ir a jugar unas pelotas de golf? No, gracias Brian. Estaré bien. Voy a caminar por el parque hasta que tenga hambre, luego tomaré un refrigerio y volveré al trabajo. ¿Pero te importaría si invito a ti y a Emily a cenar mañana por la noche? Estoy empezando a hacer algunos planes y sería genial si ambos pudieran discutirlos con nosotros. Brian dijo que por supuesto lo arreglaría con Emily. Le agradecí nuevamente por su ayuda con Morrison. Dios, es genial tener un verdadero amigo. Mientras bajaba del coche en el camino de entrada esa noche, pensé, maldición, otra noche en la que tengo que fingir que no sé qué ha estado haciendo mi esposa. Y luego pensé, ¿por qué debería fingirlo? ¿No estoy listo para enfrentarla? Pero no hay razón para no molestarla un poco.
Susan estaba preparando la cena cuando entré en la cocina, y ella sonrió y dijo, «Hola, cariño, la comida estará lista en un minuto», y me besó. Sonreí y saqué una botella de vino del refrigerador. Durante los primeros minutos de la cena, ella habló sobre su día. Luego finalmente comenzó a notar que yo no hablaba mucho. «Día difícil, Andy, te ves muy callado». «Sí, en realidad», dije, mirándola. «Bastante pesado. Parece que descubrí que no siempre puedo contar con las personas en las que pensaba que podía confiar». «Lo siento», dijo, luciendo seria. «¿Es algo en el trabajo? He escuchado que te quejas un par de veces últimamente sobre el personal de Hank». «No creo que deba hablar de esto ahora», respondí, dejándolo en el aire. Me quedé mirándola directamente por un momento más. Luego, sin decir una palabra, me levanté para recoger nuestros platos. Mientras caminaba alrededor de la mesa, noté que me miraba con preocupación. Cuando regresé al comedor con 2 rebanadas de la tarta de manzana que ella había comprado, su rostro estaba sonrojado, pero se recompuso y me agradeció con una cálida sonrisa. Comimos el postre en silencio al principio, hasta que Susan hizo un par de intentos incómodos para reiniciar la conversación, hablando primero sobre los nuevos vecinos al otro lado de la calle y luego sobre las maravillosas vacaciones en las que una de sus amigas de trabajo estaba a punto de ir. Cuando terminamos el postre, se levantó y se acercó a mi silla, inclinándose y abrazándome. Frotó su mejilla contra la mía y dijo, «¿Te gustaría un poco de café o algo más sabroso y caliente?». No pude evitar pensar que si hubiera recibido una invitación similar en otra noche, no cuando acababa de enterarme de su infidelidad de años hacia mí, habría estado encantado. En cambio, su sugerencia solo aumentó mi rabia. Me levanté, rompiendo su abrazo, y dije, «No, gracias. Necesito hacer algunos papeleos». Sin mirar atrás, salí de la habitación y caminé por el pasillo hacia mi oficina, dejándola mirándome ir. No sabía cuán impactada o asustada estaba, pero sabía que al menos la había lastimado un poco, y eso estaba bien para mí. Planeaba quedarme hasta tarde y venir a la habitación después de que ella se durmiera. Pero alrededor de las 10 estaba cansado y pensé, ¿por qué debería evitarla? Así que fui a prepararme para la cama. Al darme cuenta de que ya estaba en la cama viendo televisión, me desnudé, fui al baño, me cepillé los dientes y me metí en la cama. Sin decir una palabra. Ella apagó rápidamente la televisión, dejando solo la lámpara de noche en la habitación. Se dio la vuelta para mirarme y vi que llevaba uno de sus camisones más cortos y sexys. Nada típico para una noche de entre semana. Susan se recostó contra mi pecho y murmuró, «¿Te importaría un poco de amor, Andy?». Me volteé, girándome para que mi espalda estuviera hacia ella. Al mismo tiempo dije, «No, hoy no». «Buenas noches», y alcancé y apagué la luz. Puedes estar seguro de que nunca había hecho algo así antes. Rara vez le negué el sexo a Susan. Un par de veces cuando tenía migraña o cuando necesitaba terminar un proyecto de trabajo. Quizás 4, 5 veces a lo largo de nuestro matrimonio, y nunca sin explicación. Así que mi comportamiento fue una gran señal de alarma. Pero Susan no dijo ni una palabra. No preguntó, ¿todo está bien o estás enojado? No me preguntó nada porque, por supuesto, temía la conversación que podría seguir. Susan se queda dormida fácilmente, y la mayoría de las veces escucho su respiración tranquila incluso dentro de un par de minutos después de que apaga la luz, mientras que siempre me toma un poco más de tiempo. Pero no hoy. Media hora después, todavía estaba despierta y aún no había dicho una palabra. Sonreí sombríamente en la oscuridad. Por supuesto, yo tampoco dormí. Básicamente, estaba pensando en todas las veces que tuvimos sexo y yo ni siquiera lo sabía. Estaba obteniendo las obras, todos esos equipos, cuando hacía el amor felizmente con la única mujer en mi vida, pensando que yo era el único hombre en su vida. Me quedé despierto durante mucho tiempo y estaba muy enojado. Me desperté temprano, me duché rápidamente,
bebí una taza de café y estaba en la oficina a las 7:30 sin decir una palabra a Susan. Tenía mucho que hacer. Dejé una nota en el escritorio de mi jefe diciendo que quería hablar con él en cuanto llegara. Y luego me senté y hice listas de tarjetas de crédito y cuentas bancarias, posibles mudanzas y otras cosas logísticas que necesitaba arreglar. A las 8:15, Lionel asomó la cabeza y dijo: «Buenos días, Andy. ¿Querías verme?» «Sí. Gracias, Lionel. ¿Podemos hablar aquí por un minuto?» Me levanté para cerrar la puerta. Trabajé con Lionel Brandy durante casi 10 años, lo consideraba no solo un amigo, sino también un jefe, y decidí que tenía que confiar en él. «Por favor, mantén esto en completo secreto, ¿de acuerdo?» «Lionel, tengo malas noticias. Me enteré de que Susan me engañó y la voy a dejar tan pronto como pueda». «¿En serio?» «Entonces quería saber el nombre de ese cazador de recompensas que te llamó sobre mí el año pasado». Una firma de búsqueda ejecutiva mostró interés en mí, aunque la conversación nunca fue muy lejos porque en ese momento estaba perfectamente feliz de quedarme donde estaba. Lionel quedó atónito y así lo expresó. De hecho, la palabra «Jesús» figuraba prominentemente en sus primeros comentarios. Pero a medida que discutíamos todo, superó su shock y quería ser útil. Tal como esperaba, a las 10:15 am llamé a la empresa y hablé con el tipo que estaba interesado en mí. El año pasado, a las 10:45 am le envié mi currículum por fax y a las 2:25 pm estábamos hablando de nuevo por teléfono discutiendo 3 posiciones adecuadas. El mejor era trabajar como recaudador de fondos para una gran organización sin fines de lucro en Chicago. El trabajo era muy parecido a lo que estaba haciendo ahora, pero con más personal de apoyo y el salario habría sido al menos un 20% más alto. Llevaban casi 4 meses intentando llenar la vacante y estaban listos para actuar rápidamente. Le dije al cazador de talentos que hiciera saber a la organización sin fines de lucro que estaba interesado y que podía tener una entrevista lo antes posible. Me estaba preparando para salir de la oficina alrededor de las 5:50 cuando sonó el teléfono y una voz alta dijo: «Señor Cullen, soy Ted Raske de Global Resources en Chicago. Entiendo que podría estar interesado en nuestro puesto de recaudación de fondos». Tuvimos una conversación increíble durante casi media hora, al final de la cual me invitó a Chicago para reunirme con la junta directiva. El viaje se llevará a cabo en 2 días y acepté gustosamente la invitación. La cena con Brian y Emily fue reconfortante y dolorosa. Alentador porque me recordó que tengo 2 amigos verdaderamente increíbles que me apoyan. Doloroso porque tuve que contarle la historia a Emily, lo que significaba pasar por todo de nuevo. Ella quedó atónita y llena de compasión y preocupación por mí y simplemente furiosa con Susan. «¡Qué perra!», dijo en voz baja, y vi que apretaba los puños. Simplemente no puedo creerlo. Me miró y al ver el dolor en mi rostro, su mirada se suavizó. «Lo siento mucho, Andy», dijo, tomando mi mano. «¿Qué pueden hacer Brian y yo para ayudar?» «Solo sean mis amigos», dije, limpiándome un par de lágrimas. «Sé que puedo superar esto, pero tengo que admitir que ser yo mismo en este momento es un poco duro. Pero saber que los tengo a ustedes 2 con quienes hablar ayuda mucho». Brian me apretó el hombro y ambos me dijeron cuánto querían ayudar en todo lo que pudieran. Terminamos nuestras cenas y les conté mis planes de conseguir un trabajo fuera de la ciudad y simplemente desaparecer. No estaba interesado en destruir a Susan o humillarla públicamente. Solo quería irme. Y quería que ella se despertara un día y de repente descubriera que su matrimonio había terminado, su esposo se había ido. Eso sería castigo suficiente. Les hablé sobre un trabajo potencial en Chicago. «Esto suena muy prometedor, y si todo sale bien, casi con seguridad aceptaré. Y luego simplemente desapareceré y dejaré que Susan se vuelva loca tratando de encontrarme». Sabía que no podía esconderme para siempre, pero tenía la intención de explicar mi situación a mis nuevos empleadores y pedirles que pospusieran el anuncio público de mi contratación por un mes más o menos.
con un nuevo número de teléfono celular y una nueva cuenta de correo electrónico y la cooperación de Lionel en el trabajo, estaba seguro de que podría permanecer indetectado durante un par de semanas, el tiempo suficiente para causarle a Susan cierta angustia. Así que cuando todo esto termine, les pediré a ustedes que mientan por mí porque estoy seguro de que serán los primeros a los que llame. Solo díganle que no saben nada al respecto. Emily sonrió sombríamente. Y pensar que la consideraba una de mis mejores amigas. Andy, sabes que puedes contar con nosotros. Y estoy ansiosa por decirle lo que pienso cuando esta egoísta mentirosa llame. Bueno, dijo un poco avergonzada, creo que puedes entender lo que pienso sobre lo que hizo. ¿Significa esto que puedo contar contigo para que seas fiel conmigo, cariño? Brian preguntó bromeando. Ella le dio un golpe juguetón en el brazo. Sí, eso significa y más te vale no tener nada a mis espaldas, grandote, a menos que quieras quedarte sin tu dignidad. Todos estallamos en risas, y nuestra cena se convirtió en una noche relajada llena de humor y afecto. Casi pude olvidar el sufrimiento y la rabia que llevaba dentro de mí sin parar durante varios días. Cuando regresé a casa, era tarde. El dormitorio estaba oscuro, pero Susan todavía estaba despierta durante el día laboral. Me envió varios correos electrónicos amistosos y ligeros, pero lo único que hice fue enviar una breve respuesta recordándole que llegaría tarde después de la cena. No dije con quién. Oye, cariño. Su voz resonó en la oscuridad. Deliciosamente relajada y somnolienta, me recordó dolorosamente cuánto amaba a Susan y cuán sexy la encontraba todavía. Si tan solo todo esto fuera una pesadilla. Si tan solo pudiera creer que todavía tengo una esposa fiel y amorosa y zambullirme en sus brazos. ¿Cómo estuvo la cena? Te extrañé hoy. Todo estuvo bien, dije bruscamente. Cena con Brian y Emily. Es bueno tener amigos, personas en las que puedes confiar. Se sentó. Pero, ¿por qué no? Dejó la pregunta sin terminar, igual que la noche anterior. Tenía miedo de decir algo que pudiera llevar a una conversación que no quería tener, y así se quedó. Mierda, pensé para mí mismo en lugar de decir algo más. Susan esperó en silencio mientras me preparaba para dormir, y cuando me acosté, se dio la vuelta y me abrazó. Me fallaste anoche, cariño, murmuró en mi oído, presionando sus hermosos y suaves pechos contra mí. ¿Hay alguna posibilidad de que reciba un poco de ese buen amor hoy? Me reí para mí mismo. Lo siento, Susan, dije, apartándome de su abrazo. Todavía estoy preocupado por el problema del que te hablé, y realmente no estoy de humor. Prácticamente podía escuchar su mente corriendo. Después de un silencio, ella dijo, está bien, cariño. Lo entiendo. Pero espero que hagamos el amor pronto. Te echo mucho de menos. Acarició amorosamente mis brazos y hombros y luego volvió a su lado de la cama. Le llevó bastante tiempo quedarse dormida, y a mí aún más. Durante los próximos días, todo se movió rápidamente. Mi viaje a Chicago para entrevistarme con el Consejo de Recursos Globales fue muy bien, y acepté el trabajo que comenzaría en 10 días. Inmediatamente hablé con Lionel, quien comprendió que lo notificara tan rápido. Acordamos que seguiría consultando con él a tiempo parcial durante un mes más o menos hasta que mi reemplazo se pusiera al día. Le debía mucho, y me aseguré de que supiera que no lo defraudaría. 4 días después, hice un segundo viaje a Chicago, trabajando con un agente de bienes raíces que Ted Ruske conocía y encontré un bonito apartamento de 2 habitaciones a solo minutos de mi nueva oficina. Firmé el contrato de arrendamiento, luego fui rápidamente a la tienda de muebles y compré todo lo que necesitaba para decorar el apartamento. Organicé para que el gerente de mi nuevo edificio se encargara de la entrega, así que todo estaba listo cuando llegué. Incluso hice arreglos con Eileen Stambow, que se convertiría en mi nueva asistente administrativa, para comprar ropa de cama, toallas y algunos suministros básicos de cocina. Eileen estaba feliz de ayudar, especialmente después de que le prometiera cenar en el mejor restaurante de Chicago.
Para cuando regresé a Cincinnati por segunda vez, no quedaba mucho por hacer. Necesitaba despejar mi oficina en la universidad, empacar mi ropa y otras cosas que llevaría conmigo de casa, y hacer todos los arreglos financieros para separar mi vida de la de Susan. Podía hacer todo excepto empacar en mi oficina, y todo estaba terminado para el viernes. Susan tenía poco motivo para preocuparse por mis viajes fuera de la ciudad, ya que viajaba bastante seguido por trabajo, pero mi frialdad definitivamente la hacía preocuparse y yo disfrutaba viéndola tratar de averiguar qué hacer. No quería sacar a colación lo que me estaba molestando porque sin duda temía que yo comenzara a sospechar de su infidelidad. Por lo tanto, todo lo que podía hacer era ser cariñosa y amorosa, y mis rudas negativas a todos sus avances claramente la disgustaban y la asustaban. Emily me llamó al trabajo y con una especie de malicia me contó que Susan la había llamado para ver si sabía algo sobre lo que me estaba molestando. Disfruté cada minuto, Andy, me dijo. Hice que Susan me contara todo, que estabas actuando extrañamente, no respondías a sus abrazos y besos cariñosos, le rechazabas el sexo, insinuando que había algún problema pero sin decírselo. Así que le pregunté, ¿hay algo que pudieras hacer que molestaría a Andy de alguna manera? Suspiró y dijo, no sé de nada. Y luego pregunté, bueno, ¿insististe en que te dijera cuál es el problema? Y ella dudó y dijo que no quería presionarte demasiado, que estaba segura de que me lo dirías cuando estuvieras listo. Era tan obvio a que le tenía miedo. Así intentaba sacarme información mientras mantenía en secreto su propio comportamiento repugnante. Compartí el placer de Emily en la llamada y le pedí que me mantuviera informado, y le dejé saber que estaba listo para dar el siguiente paso. El lunes sería el día correcto. Ese fin de semana continué actuando misterioso y distante. Mi propia ira hacia Susan ciertamente no había disminuido, y estaba decidido a hacer que sus últimos 2 días de vida fueran lo más miserables posible. Hablé muy poco con ella y ante cada sugerencia cálida o cordial que hizo, respondí con frialdad. Cuando me preguntó si podríamos dar un paseo el sábado, respondí con rudeza que no quería. Cuando sugirió varias cosas que podríamos hacer juntos el sábado por la noche, como salir a cenar, ver una película o reunirnos con amigos, dije que quería quedarme en casa y ver la televisión. Luego, mientras se acomodaba junto a mí en el sofá, esperé unos 10 minutos hasta el final del programa que estábamos viendo y luego me levanté abruptamente. Acabo de recordar que necesito terminar un par de informes, dije y desaparecí en mi oficina. Me fui a la cama tarde después de que Susan se durmiera, y el domingo por la mañana me desperté con ella acurrucándose a mí, besando tiernamente mi cuello y su mano suave, tratando de excitarme. Cuando abrí los ojos, ella me sonrió y dijo, genial. Despertaste y el bebé quiere jugar. Se lanzó sobre mí e intentó besarme, pero la detuve colocando ambas manos en sus hombros. Susan, dije. No te obligo a tener relaciones sexuales cuando no lo deseas y agradecería la misma atención de tu parte. Me deslicé debajo de ella y me levanté de la cama, buscando mi bata. Ella parecía molesta, pero, cariño, no hemos hecho el amor desde, 2 semanas. ¿En serio? ¿En serio? ¿Hice algo realmente? ¿Estás realmente enojado conmigo? Esto fue lo más cercano que estuvo de hacerme una pregunta directa sobre mi comportamiento, una señal de cuán desesperada se estaba volviendo. No lo sé, Susan. Tú dime. ¿Hay algo que puedas hacer para que me enoje contigo? Dije esto con calma pero fríamente. Silencio. Ella estaba mirando hacia abajo. Luego dijo, no, cariño, nada que se me ocurra. Y me miró suplicante, temerosa de decir algo más. Entonces supongo que hemos terminado, dije y me dirigí a la cocina para hacer café. Susan debe haberse sentido intimidada por nuestra conversación porque pasó la mayor parte del resto del día evitándome. Sin embargo, la escuché hablar por teléfono varias veces. Creo que estaba hablando con un amigo o amante, tratando de conseguir ayuda para entender cómo lidiar conmigo mientras estaba en el supermercado. Llamé rápidamente a Greg para preguntarle si había hablado con Susan.
Él dijo que ella le había hablado en el trabajo 2 días antes y le había preguntado si me había visto últimamente. Ella dijo que parecías distraído y distante, pero fingió no saber por qué. Así que simplemente le dije que no estaba hablando contigo. Eso parecía lo más fácil de hacer. Y luego ella dijo que estaba deseando volver al juego conmigo, pero probablemente sería mejor esperar un poco hasta que supiera que te estaba molestando. Fingí estar decepcionado, pero por supuesto estuve de acuerdo. Gracias, Greg. Todo saldrá a la luz pronto. Por favor, hagas lo que hagas, no le dejes saber nada sobre nuestras conversaciones. ¿De acuerdo? Greg prometió nuevamente que no le diría nada y colgamos. El lunes por la mañana, después del desayuno, Susan entró en el dormitorio para terminar de vestirse para ir al trabajo y se sorprendió al verme con pantalones de chándal y zapatillas. ¿No vas a la oficina hoy, Andy? No, necesito ocuparme de algunas cosas, así que me tomé el día libre. Ella me miró por un momento, luego, casi tímidamente, dijo, bueno, ya que no tienes prisa, tal vez podamos hacer el amor. Sonrió cálidamente y agregó, no me importa llegar un poco tarde al trabajo. Mirándola, deliberadamente me obligué a pensar en ella teniendo relaciones sexuales con Arnold Morrison o algún otro hombre sin rostro. Mi amada esposa es la mujer a la que le entregué mi vida. Eso era todo lo que se requería. Dije, no creo, y salí del dormitorio sin mirarla. Bajé al sótano para buscar mis maletas y no subí hasta que escuché que su coche salía del camino de entrada. Para las 11 a.m., había empacado todo lo que planeaba llevarme en 3 maletas, más varias cajas de libros y CDs. Llamé a un taxi, que esperó en la oficina de correos mientras enviaba las cajas a mi apartamento en Chicago y luego me llevó al aeropuerto. Y para las 7:30 p.m., estaba terminando de desempacar mis cosas en el nuevo lugar, después de lo cual fui a la vuelta de la esquina a comer pizza y beber cerveza. Frunciendo el ceño, brindé por mí mismo. Por el primer día del resto de mi vida. Mi nueva vida. Mi vida sin Susan. Oh, casi lo olvido. Justo antes de irme de casa, escribí una nota corta a Susan, que dejé sobre la mesa de la cocina con mi anillo de bodas y mi teléfono celular encima. La nota decía, me enteré de tu juego. Así que aquí está mi juego. Se llama Despedida a la perra infiel. Mi primera semana en mi nuevo trabajo fue ocupada y agotadora, lo cual fue genial porque extrañaba a Susan como loco. No es que quisiera estar con ella. Se había acabado. Cada vez que pensaba en ella, me inundaba la ira. Incluso admiraba la grotesca perfección de la forma en que me traicionó. Pero solo porque estuviera enojado y odiara sus tripas no significaba que no la extrañara. La amé durante tantos años, amé todo sobre ella. Estos sentimientos no desaparecen así nomás. En cambio, se mezclan con nuevos. El amor y el odio se mezclan como si estuvieran en una lavadora. En general, estaba muy contento de que los recursos globales me mantuvieran alerta. Cuando llegó el viernes, estaba agradecido de poder simplemente regresar a casa, ver parte del juego de pelota en la televisión y acostarme. Pero el fin de semana fue difícil. Era nuevo en Chicago, no conocía a nadie excepto mis nuevos compañeros de trabajo, y tuve que aceptar el hecho de que una vez más era un hombre soltero. No legalmente, pero en todos los demás aspectos. Sabía que tendría que empezar el proceso de conocer gente, hacer amigos, tratar de encontrar una nueva mujer en mi vida, y esta perspectiva era extremadamente deprimente. La mejor parte de estos 2 días fue la conversación que tuve el domingo con Brian y Emily. Me apoyaron y querían saber cómo estaba. Les di mi nueva dirección y número de teléfono, una vez más jurándoles mantenerlo en secreto. Y Emily estaba ansiosa por contarme sobre su encuentro con Susan. Nos llamó el lunes por la noche durante la cena. Estaba casi histérica. Lloraba tanto que apenas podía entenderla. Pero eventualmente entendí lo que estaba diciendo. Se ha ido. Andy se ha ido. No podía calmarse y le dije que estaría allí enseguida.
Cuando llegué, estaba en terrible estado. Tenía el cabello desordenado, el maquillaje estaba manchado de lágrimas y apenas podía hablar coherentemente. Le serví una bebida y luego me senté y actué como un amigo comprensivo. Dios, qué divertido fue. La dejé contarme todo. Sobre cómo llegó a casa del trabajo y te encontró desaparecido y tu anillo de compromiso estaba en la mesa. Le pregunté, ¿por qué demonios harías eso? ¿Y si dejaste una nota o algo así? Y entonces Emily dijo con alegría. Me miró y lloró aún más fuerte. Y finalmente dijo, oh, Emily, yo le fui infiel. Pretendí estar completamente sorprendido. Creo que dije algo como, no, Susan, no fuiste infiel. Y actué muy enojado. Me levanté y caminé por la cocina deteniéndome y mirándola todo el tiempo. Ella lucía culpable y asustada. Finalmente dije, lo siento, Susan, pero simplemente no puedo quedarme aquí ahora mismo. Amo tanto a Andy como a ti, y no puedo creer que le hayas hecho algo así. Él era el mejor, el más amoroso. Y luego simplemente dije, hablaremos en unos días. Cuando me calme, y me fui. La dejé allí mismo en la cocina con lágrimas en los ojos. Incluso por teléfono, era fácil escuchar la satisfacción en la voz de Emily. Sabía que Susan estaría frenética por encontrarme. Y francamente, esperaba que no poder encontrarme la volviera loca. El hecho de que la extrañara tanto me enojaba aún más. ¿Cómo se atreve? La mujer a la que le di tanto de mí misma actuar de forma increíblemente egoísta y hacerme sentir tan malditamente miserable. Durante las siguientes 2 semanas, mantuve contacto con Brian y Emily. Fueron como un salvavidas para mí. Me permitieron hablar sobre las cosas en Chicago, sobre mi nuevo trabajo y a veces sobre lo solitario y vacío que me sentía. Me escucharon pacientemente y me aconsejaron que me mantuviera firme. Fueron geniales. Susan los llamaba todos los días y les preguntaba si sabían algo sobre dónde me había ido. Según ellos, ella estaba desesperada. También llamé rápidamente a Lionel, quien me dijo que Susan fue a verlo al día siguiente de mi partida. Casi se desmaya cuando se enteró de que había renunciado a mi trabajo y no dejé ninguna dirección. Después de mi 3ª semana en Chicago, volé de regreso a Cincinnati por invitación de Brian y Emily y pasé el fin de semana con ellos. Fue una gran oportunidad para relajarme y sacar de mi mente el dolor que llevaba dentro. Durante la cena del sábado, Emily me contó sobre la última visita de Susan. Vino a verme el jueves, aún tratando de encontrarte, aún en completa desesperación. Está hablando de contratar a un investigador privado o algo así para encontrarte. Tiene esta idea de que si puede hablar contigo, entonces podrás entender todo y la perdonarás. Levanté las cejas. Poco probable, diría yo, pero estoy interesado en escuchar su versión. ¿Te contó ella sobre esto? Los ojos de Emily brillaron. Dije, escucha, Susan, has estado gimiendo y quejándote por perder a Andy durante 3 semanas ya. Hemos sido amigos durante años. ¿Cuándo demonios me vas a decir qué fue lo que realmente hiciste? ¿Qué tan mal fue? Y ella te lo contó. Bueno, Emily, tengo toda tu atención. Cuéntamelo todo. Esa noche aprendí un montón sobre mi esposa, y ninguno de los detalles que quería saber. Emily comenzó contando la historia de la primera traición de Susan con un encantador británico que conoció en una fiesta literaria. Él estuvo charlando con ella durante todo el evento y la invitó a tomar algo después, dijo Emily. Luego ella le dijo que era una mujer casada y no podía simplemente irse con él. Pero en lugar de rechazarlo, le preguntó en qué hotel se estaba quedando y luego dijo que lo encontraría en el bar en 1 hora. Y entonces se encontraron, bebieron, subieron a su habitación y se acostaron juntos. Me quedé mirando por la ventana. Después de todo, no era una novedad. Sabía que ella estaba engañando durante años, y tenía que ser la primera vez. Pero realmente dolió, dijo ella. ¿Por qué?
Le pregunté al respecto, créeme, y ella se veía avergonzada y dijo que estaba aburrida. Sé que no es excusa, Emily, pero es la verdad. Andy y yo teníamos una gran vida y una buena vida sexual, pero siempre era lo mismo. Nada especial o diferente. Tan predecible, ¿sabes? Y luego apareció este chico sexy con un gran acento y pensé, wow, esto va a cambiar las cosas. Ella dijo que el sexo fue muy divertido. Nada cósmico, solo emocionante porque era alguien más después de todos estos años y que la semana siguiente intentó tener más sexo contigo y fue mejor de lo habitual. Y luego ella dijo que se dijo a sí misma que era una situación de ganar-ganar. Ella puede tener sexo de vez en cuando. Discretamente. Discretamente, y eso le dará sabor a su vida sexual contigo en casa, y todos saldrán mejor. ¿Puedes creer esta mierda? Durante la siguiente hora más o menos, Emily me contó el resto. Susan gradualmente se metió en el hábito de buscar un chico para sexo cada 2 meses. Al principio, estas eran citas de una sola vez. Pero luego, el 5º o 6º chico resultó ser increíble en la cama, y ella quiso volver a verlo. Su aventura duró 3 meses hasta que se comprometió con la mujer con la que estaba saliendo. Según Emily, Susan se dio cuenta de que después de la primera vez, el sexo extramatrimonial se volvió aún más emocionante a medida que ella y su nuevo amante aprendieron a complacerse mutuamente. Así que su nuevo plan era tener aventuras a corto plazo. 6, 10, tal vez 20 veces con un chico hasta que la emoción comenzara a desvanecerse. ¿Y el juego?, pregunté. Ella dijo que empezó cuando el chico con el que estaba durmiendo comenzó a volverse posesivo. Se le ocurrió que uno de sus amantes podría apegarse demasiado a ella y amenazar con contártelo. Entonces decidió que si pensaban que ella estaba durmiendo con él con tu conocimiento y permiso, entonces sabrían que ella nunca te dejaría y que no sería vulnerable al chantaje. Estaba malditamente orgullosa de sí misma por esta pequeña idea, tengo que decir. Incluso se rió un poco cuando me lo contó. Brian me trajo otra cerveza, y la bebí pensando en pensamientos oscuros. Nada de lo que Emily me contó era muy diferente de lo que había imaginado. Y sin embargo, escucharlo fue indescriptiblemente doloroso, sentirme como un completo idiota. Sentir que juzgué tan mal a la persona que amaba y en quien confiaba más que a nada en el mundo. ¿Cómo pude ser tan idiota? Ella estaba aburrida. Quiero decir, por el amor de Dios. ¿No se aburren un poco todas las parejas casadas? ¿Un poco insensibles? Pero, ¿cuál es la forma correcta de lidiar con eso? Venir a mí y decir, cariño, busquemos algunas formas divertidas de avivar nuestra relación. Vacaciones, juguetes, juegos de roles. Pero no acostarte con otros chicos. No recuerdo haberme aburrido de ella nunca. Pero por supuesto, hubo momentos en los que el sexo era una tarea. Aún placentero, pero rutinario. Y Dios sabe que estaría muy feliz de probar algo nuevo. No es que alguna vez se me haya dado esa oportunidad. No. Susan decidió avivar su propia vida sexual, no la mía. Mientras me preparaba para volar a Chicago el domingo, Brian me preguntó qué iba a hacer con Susan. ¿Simplemente la vas a dejar a su suerte y preguntarte qué te pasó? ¿O planeas acabar con su vida de una vez por todas de alguna manera? Sacudí la cabeza. Aún no he decidido. Para ser honesto. Quizás una cosa y luego otra. Tal vez simplemente dejaré que esto se arrastre hasta que me encuentre y luego tener una pequeña sorpresa agradable. Le conté lo que estaba pensando y él se rió. Suena perfecto, Andy. Es una lástima que no pueda estar presente. Para mi sorpresa, pasaron varias semanas más antes de que Susan descubriera dónde estaba yo. Brian me lo dijo por teléfono que ella siguió adelante y contrató a alguien para buscarme. Así que supongo que eso es lo que hizo. Realmente no me importaba eso. Pero el jueves, cuando llegué a casa del trabajo, encontré un largo y confuso mensaje de Susan. Gracias a Dios que te encontré.
Cariño. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Te amo más que a nada en este mundo. Por favor, dame la oportunidad de explicarlo todo. Te extraño mucho. Lo haré. Cualquier cosa para enmendarlo. Sabes que eres el único hombre que amo. Y otros 5 minutos. Todo en el mismo espíritu. No hubo una sola palabra que no fuera completamente predecible. No hubo una sola palabra que me hiciera menos enojado. No sé qué esperaba ella. No puedes engañar a tu esposo una y otra vez durante muchos años y luego decir, ups, es mi culpa y él te perdonará y te aceptará de vuelta. Lo siento, Susan, pero eso no va a suceder. Así que parece que era hora de comenzar el desenlace. Sabía que ella seguiría llamando. Simplemente ignorarla no funcionaría a largo plazo. Al día siguiente invité a mi asistente Eileen a un largo almuerzo. Ella se había convertido en una buena amiga mía y ya conocía la mayor parte de la desafortunada historia de cómo llegué inesperadamente a trabajar en Global Resources. Era una agradable mujer de mediana edad, casada con 3 hijos y muy inteligente. De hecho, la mejor asistente que jamás haya tenido. Le conté lo que estaba planeando para Susan y ella echó la cabeza hacia atrás y se rió. Me gusta, Andy. No puedo pensar en nada más apropiado. Se rió de nuevo. Parecía encantada. Con mi idea. Sí, pero necesitaré ayuda para encontrar a alguien. No soy muy... Déjame intentarlo. De acuerdo, me interrumpió. Tengo un par de ideas. Antes de hacer cualquier otra cosa, dame unos días. Levanté las cejas confundido. ¿Es verdad? Ella asintió, sonriendo, y dije, bueno, está bien, pero eso difícilmente es lo que se le pide típicamente a tu asistente administrativa que haga. Ambos nos reímos. Susan siguió llamando, al menos cada 2 días durante las siguientes 2 semanas. Sus mensajes eran más cortos, pero no eran nada nuevo y ciertamente no me daban ganas de hablar con ella, ni mucho menos de perdonarla o dejarla volver a mi vida. El lunes, mientras empacaba mis cosas y me preparaba para irme del trabajo, Eileen pasó a verme. Todo está listo. Tengo a alguien perfecto para ti. Solo dime el día y la hora y le daré tu dirección. Miré con escepticismo. ¿Estaré contento con esta persona en ese sentido? ¿Eileen? ¿Quién demonios es ella y cómo la convenciste? Esto no está del todo bien. Schach, dijo con una sonrisa. Ella será perfecta y realmente quiere hacerlo. Le conté tu situación y apenas podía esperar. Estaba ardiendo de impaciencia. ¿Y no me dirás quién es? No, dijo sonriendo como un gato de Cheshire. Pero confía en mí, jefe, no te decepcionarás. Al día siguiente dejé un mensaje en el contestador automático de Susan. Soy yo. Si realmente quieres explicarlo todo, tienes una oportunidad. Este sábado a la 1 de la tarde en mi apartamento en Chicago. No vengas temprano y no llegues tarde. Te daré 1 hora. Aquí está la dirección. Déjame un mensaje de vuelta para confirmar que vendrás esa tarde. No contesté el teléfono. En cambio, escuché cómo Susan me dejaba un emocionado, oh Dios mío. Gracias, cariño. Te quiero mucho. Por supuesto que estaré allí el sábado. Gracias por esta oportunidad. Sé que puedo hacerte entender. Lo siento mucho por haberte lastimado y quiero pasar los próximos 60 años compensándote, etc. Al día siguiente, miércoles, hablé con Eileen. Hice una cita para las 13 en punto del sábado. ¿Puedes pedirle a tu mujer misteriosa que esté en mi casa no más tarde de las 12? Por supuesto, dijo ella. Pero tienes que prometerme que me llamarás y me contarás toda la historia cuando todo haya terminado. Esta será mi recompensa. Emily me contó por teléfono lo emocionada que estaba Susan. Te lo juro, Andy,
ella no tiene ni idea de nada. Realmente cree que te recuperará. Como si todo lo que tuviera que hacer fuera decirte cuánto lo siente. Sinceramente, no entiendo cómo pudo engañarme así. Hemos sido amigas durante casi 15 años y hablamos de todo. Sobre nuestros esposos, sobre el trabajo, sobre las familias. Y ahora que sé lo egoísta y cruel que puede ser, incluso si ella no lo ve, por supuesto que solo puedo preguntarme qué tan ciego estaba. Me reí un poco amargamente. Escucha, Emily, ¿cómo crees que me siento? Estuve casado con ella todo este tiempo. Creo que la verdadera lección es que personas como tú, Brian y yo, personas decentes, confiadas, personas que se preocupan por los demás, usualmente cometen el error de asumir que el resto del mundo es como nosotros. Pero Susan no lo es. Pasé la mañana del sábado limpiando mi apartamento, poniendo todo en orden adecuado. No quería parecer o sentirme como una víctima. Quería que el apartamento pareciera el hogar de un hombre soltero feliz. Los periódicos fueron arrojados al bote de basura. Los libros fueron colocados ordenadamente en los estantes. Todo fue limpiado y desinfectado. Incluso había flores en un florero sobre la mesa. Cuando sonó el timbre un poco después del mediodía, abrí la puerta con cierta aprensión. Hola, por favor. ¿Qué? Cristina. Hola, Andy. Ella rió nerviosamente. Tal vez debería decir sorpresa, Andy. Christine Hansen trabajaba como especialista en programas en Global Resources y fue una de las primeras personas que conocí cuando empecé a trabajar allí. Tenía unos 30 años, lo que la hacía unos 8 años más joven que yo, y era impresionante. Cristina era baja, delgada, con cabello negro y los ojos verdes más increíbles que había visto. Era elegante y con estilo, pero al mismo tiempo tenía una manera sorprendentemente relajada y amigable de comunicarse con la gente. Era simplemente una de las mujeres más hermosas que había conocido. Y por supuesto, me sorprendió su apariencia cuando la conocí por primera vez. Pero también me sorprendió lo que Susan me había hecho y estaba en medio de mis primeros días en un nuevo trabajo y en una nueva ciudad y estaba ocupado tratando de recordar los nombres de las otras 12 personas a las que me presentaron al mismo tiempo. Con el tiempo, sin embargo, pensé en ella a menudo. Nos veíamos varias veces a la semana de pasada o en reuniones del personal senior, y siempre era cordial y alegre. Parecía gustarle, aunque no estaba seguro si era solo su sociabilidad y amabilidad natural. Sabía que no llevaba anillo de bodas, pero era casi imposible para una mujer tan hermosa como Cristina no tener novio. Así que la saqué de mi mente como algo más que simplemente una compañera de trabajo que me gustaba y disfrutaba mirar de verdad. Ni siquiera se me ocurrió preguntarle a Eileen sobre ella y si estaba saliendo con alguien ahora. Cuando ella miró alrededor de mi apartamento con una expresión de aprobación en su rostro, estaba completamente perdido. Christine, Eileen te habló sobre hoy, ¿verdad? Sobre mi esposa y lo que estaba planeando. Ella me sonrió ampliamente. Absolutamente. Hizo un gesto hacia la bolsa de compras que había traído consigo y dijo, aquí tengo todo lo que necesito. Pero, tú. Todavía no estaba seguro. De hecho, todavía estaba asombrado. ¿Entiendes que lo harás? Quiero decir, yo. Esta vez Cristina rió y acarició suavemente mi mejilla con el dorso de su mano. Sí, Andy, entiendo. Eileen me contó toda tu situación, lo que descubriste sobre tu esposa y todo eso. Se puso más seria y continuó. Digamos que pasé por algo similar con mi ex prometido hace poco más de un año, y no me resulta difícil entender cómo te sientes. Lo siento mucho, dije. No tenía idea. Bueno, esto no es del todo nuevo. He llegado a aceptarlo, pero en ese entonces fue bastante horrible, y daría mucho por poder hacerle lo mismo que planeas hacer con Susan. Ella rió. Entonces, ¿cómo quieres organizar esto? Sugirió que almorzáramos primero,
y pasamos unos 30 minutos comiendo sándwiches en la mesa de mi cocina, conociéndonos. Ya sabía lo atractiva que era Cristina, pero esta cena confirmó que también es muy inteligente, divertida y considerada. Me preguntaba si estaría dispuesta a salir en una cita conmigo, pero esa era una pregunta para otro día. Cuando eran aproximadamente las 12:45, dije: Cristina, si estás segura de que estás lista para esto, tal vez sea hora de que vayas al dormitorio. Estoy lista, dijo brillantemente. Decidimos cuál sería nuestra señal. Luego se inclinó y me besó en la mejilla. Esto va a doler. Andy, ella ha sido parte de tu vida durante mucho tiempo. No esperes que sea fácil, pero haré todo lo posible. Te lo prometo. Y con una sonrisa desapareció en mi dormitorio, dejando la puerta entreabierta. Sonreí para mí mientras guardaba los platos y esperaba a que Susan llegara. El hecho de que Cristina y no una desconocida se convirtiera en parte de la celebración de hoy fue una sorpresa muy agradable. El timbre sonó a las 12:58 e intenté prepararme para lo que iba a venir. Susan se quedó parada en el umbral, sonriendo valientemente. Parecía asustada pero hermosa al mismo tiempo. Se puso un atuendo que sabía que me gustaba, se maquilló un poco y parecía tener un nuevo corte de cabello. Hola, Andy, dijo en voz baja, como si estuviera a punto de abrazarme, pero rápidamente di un paso atrás, invitándola a entrar. Hola, Susan, dije en voz baja. ¿Quieres algo de beber? Me moví rápidamente por la cocina durante un minuto, preparando un refresco para ella y otro para mí. Me molestaba lo rápido que latía mi corazón, cuánto me afectaba la mezcla de amor y rabia dentro de mí. Sabía que necesitaba calmarme y encontrar una forma de lidiar con esto. Cuando nos sentamos, ella se inclinó sobre la mesa, mirándome y esperando, intentando tomar mis manos, pero las mantuve a mi lado de la mesa. Bien, Susan, estás aquí, y te escucharé, aunque no creo que lo merezcas. Ella tomó una respiración profunda. Cariño, lo siento mucho. Hice mal, terriblemente mal, y sé que te causé mucho dolor. Fui tan egoísta, tan ciega y estúpida. Simplemente, ya es suficiente, dije, interrumpiéndola y levantando la mano. No quiero escuchar cuánto lo sientes, cuánto me amas, que fue un error, que no tuve nada que ver, que fue solo sexo. ¿Entendido? No me trates como un idiota. Dormiste con otros hombres, una larga lista de ellos, a mis espaldas, durante años. ¿Estoy en lo correcto? Sorprendida por mi furia, asintió vacilante. Pero cariño, yo. ¿Recuerdas nuestros votos matrimoniales?, pregunté de nuevo agresivamente, sin dejarla terminar. Abandonar a todos los demás. ¿Recuerdas haber aceptado esto, Susan? Asintió de nuevo, con el rostro pálido. Parecía no esperar que nuestra conversación tomara este rumbo, aunque no podía imaginar por qué no. ¿Qué demonios creía que diría? No hay problema, cariño. ¿Está bien? Juramos fidelidad mutua de por vida y luego en algún momento decidiste mandarlo todo al diablo y empezaste a engañarme con quien quisieras. Dime, Susan, ¿cuántos hombres hubo? No sé, cariño. Yo. ¿10? ¿20? ¿50? No lo sé. Probablemente unos 20. Se veía muy preocupada. ¿Y cuántas veces dormiste con ellos? ¿Cuántas veces me traicionaste? Me quedé esperando, dándome cuenta de que estaba respirando con fuerza. Probablemente también se me puso rostro rojo. No lo sé, cariño. Ella me miró, esperando simpatía. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. Piénsalo, Susan. Haz las cuentas. No tengo prisa. Creo que serán probablemente alrededor de un par de cientos ahora. Ella miraba hacia abajo, incapaz de devolverme la mirada enojada. De acuerdo, llamémoslo 200. Es un número redondo bonito. Dime,
¿Cuántas de estas veces fueron en nuestra casa? En nuestra cama matrimonial. Prácticamente grité. Ella respondió muy quedamente. Y, yo supongo que unas. No lo sé, Andy. Tal vez 30. Hubo silencio. Así que ahora que hemos aclarado eso, solo para saber exactamente de qué estamos hablando aquí, por favor, siéntete libre de explicar, Susan. Por favor dime por qué, después de lo que hiciste, tengo que perder tiempo estando en la misma habitación que tú. Porque te amo, Andy. Eres el único hombre que yo. Ella ya estaba llorando, sollozando entre palabras. El único hombre que he amado. Tú significas todo para mí. La dejé hablar, dejarla llorar y suplicar diciéndome sobre su amor por mí. Como fue egoísta y cometió un terrible error. Pensó que nunca lo sabría, que nunca quiso lastimarme. Como si no haber querido lastimarme, hiciera que todo estuviera bien. Todo estaba como esperaba. Ni una sola palabra que dijo tenía algún significado más que convencerme de que era una persona infinitamente más narcisista de lo que había sospechado anteriormente. Después de un rato, ya no la escuchaba. Su voz se convirtió en un ruido de fondo para mis propios pensamientos tristes sobre los años que había invertido en nuestra relación, sobre los sueños de nuestra vejez juntos. La rabia dentro de mí se mezcló con la tristeza. ¡Qué desperdicio! Y me di cuenta de que nunca sabría por qué lo hizo. Parece que ella misma no lo sabía. No pudo mencionar una sola razón que tuviera sentido para mí más allá del puro, casi psicopático egoísmo. Levanté la cabeza. El reloj de la cocina marcaba las 2:05 y no sabía cuánto más podía soportarlo o quería soportarlo. En voz alta dije, creo que ya casi terminamos, Susan. No hay nada más que decir. Susan empezó a llorar de nuevo. Pero Andy, no puedo creerlo. Hubo un ruido detrás de nosotros desde la dirección de mi dormitorio y ambos nos volvimos para mirar. Se me cayó la mandíbula y evacué a Susan, jadeando. Cariño, dijiste que terminarías con ella en 1 hora. ¿Cuándo vas a volver a la cama? Era Cristina hablando con una voz baja, relajada e increíblemente sexy. Posó con gracia, apoyándose en el marco de la puerta. Mi puerta de dormitorio abierta. De alguna manera, había logrado emborronarse el lápiz labial y peinarse de manera que parecía haber pasado las últimas horas teniendo sexo. Llevaba un largo panguar azul claro que se drapeaba un poco como una toga romana de mujer, excepto que era sorprendentemente delgada y casi transparente. Era absolutamente lo más sexy que había visto en mi vida. Me volví para mirar a Susan, que estaba parada congelada en su silla, atónita. Su rostro estaba pálido. Parecía haberse retirado de alguna manera, como si se hubiera vuelto más pequeña y mayor. En cuestión de momentos comenzó a sacudir la cabeza de un lado a otro, repitiendo no, no una y otra vez. Me levanté. Cristina tiene razón, Susan. Te dije que te daría 1 hora, y como puedes ver, estoy un poco ocupado. O en cualquier caso, volveré a estar ocupado en unos minutos. Le sonreí fríamente mientras la veía luchar para ponerse de pie. Andy, Susan comenzó, pero luego se detuvo. Miró a Cristina de nuevo y luego a mí. Yo no sabía que tú. Su voz se quebró y simplemente me miró, congelada. Luego, sin decir una palabra, se puso de pie, llorando en silencio, caminó hacia la puerta del apartamento, la abrió y desapareció por el pasillo. Cerré la puerta, luego me giré y miré a Cristina. Cristina, dije casi reverentemente, eres la mujer más increíblemente hermosa que he visto en mi vida. Ella sonrió, inclinando ligeramente la cabeza. Gracias, Andy. Parece que esto, señaló su negligé, ha tenido el efecto deseado. Vi que sus ojos estaban llenos, como si estuviera a punto de llorar. La destruiste, dije. Estaba fuera de su elemento. Muchas gracias. Continuar mirándola,
Apenas podía hablar. Susan prácticamente desapareció de mi conciencia. Te ayudó también, ¿sabes?, dijo de manera divertida y un tanto derivativa. Como si estuviera desquitándome con Harris, mi ex prometido. Me alegra, dije. Y luego, perdóname. Simplemente no puedo dejar de mirar. ¿Te gustaría volver allí y cambiar? Ella solo me miró y algo cambió en sus ojos. En realidad, dijo, estaba pensando si podrías ayudarme con esto. A veces tengo problemas para quitarme esto. Se rió ante mi expresión sorprendida y se acercó para poner sus brazos tiernamente alrededor de mi cuello. Estoy hablando en serio, Andy. Se siente bien. Como lo siguiente que necesita suceder aquí para ambos. Y luego me besó tan suave y dulcemente que las lágrimas vinieron a mis ojos. Hacer el amor con Cristina fue como un milagro. Como un sueño, pero muy real. Nos abrazamos y nos tocamos cuidadosamente con amor. Nos tomó mucho tiempo. No hubo una sola parte de su cuerpo que no despertara mi admiración. Nos acostamos juntos, besándonos, acariciándonos y mimándonos. Susurrándonos el uno al otro. Fue muy emocionante, pero no apresurado o febril. El sabor que dejó mientras se acurrucaba adormecida contra mí fue verdaderamente celestial. Tenía miedo de pronunciar una palabra, amabilidad o gratitud. Tenía miedo de romper el hechizo. Así que nos quedamos juntos. Me sentí dichosamente feliz y esperaba que ella sintiera lo mismo. Media hora después, murmuró que tenía que irse y salió de la cama con gracia, exponiéndose. Comencé a levantarme, pero ella me presionó suavemente hacia atrás. No, está bien, Andy. Solo descansa. Ella desapareció en el baño con su ropa. Y cuando salió completamente vestida, se acercó y se sentó a mi lado en la cama. Inclinándose. Sonrió y me besó tiernamente. No sabía que esto iba a pasar. Si te lo estás preguntando, me dijo. Pero después de escuchar tu conversación con ella, decidí que quería esto. Decidí que esto era lo correcto. ¿Fue un beso? Pensé. ¿Me dijo amablemente que era algo de una sola vez? No pude decirlo y no sabía qué responder. Gracias, Cristina. Fue lo más amoroso, lo más generoso y hermoso que alguien haya hecho por mí. Sonriendo, ella respondió. También lo hice por mí, Andy. Y tú hiciste mucho bien por mí. No solo para mi ego. Y con eso, me besó de nuevo, dijo, no te levantes otra vez. Y desapareció del apartamento. Dormí un par de horas, exhausto tanto por la confrontación con Susan como por el extraordinario acto de amor con Cristina. Y fue un verdadero acto de amor, no tenía ninguna duda al respecto. Esto no era solo sexo por venganza y era mucho más que solo un acto de consuelo de su parte. Desperté alrededor de las 5 y deambulé sin rumbo por el apartamento, arreglando cosas, un poco aturdido y pensativo. De repente, sin permitirme pensar en la dudosa sabiduría de lo que estaba haciendo, encontré el número de Cristina y la llamé. Hola, soy Andy, dije, de repente nervioso. Hola Andy, dijo ella, y escuché una sonrisa en su voz. Espero que esto no haya sido demasiado extraño para ti, dije, sin saber qué decir. Fuiste tan amable y tan increíblemente dulce y sexy y bueno, solo necesitaba agradecerte de nuevo y decirte lo especial que eres. No fue extraño para mí en absoluto, dijo ella. Simplemente increíble. Normalmente no soy tan espontánea y, bueno, supongo que lo que estoy diciendo es que necesito que sepas que no hago esto todo el tiempo. Simplemente lanzarme a la cama con hombres así. Nunca habría pensado que podría decir eso. Que fue algo especial, terminé poco convincente. Escucha, dije, inclinándome hacia adelante, ¿te gustaría cenar conmigo esta noche? Hay tantos restaurantes geniales en Chicago que nunca he probado y me encantaría llevarte a uno de ellos.
Hubo una breve pausa y esperé, de repente horrorizado. Después de los más largos 5 segundos de mi vida, ella dijo, sí, en realidad eso sería muy agradable, Andy. Me encantaría. Hablamos un poco sobre qué comer, qué restaurante, cuándo y dónde la recogería. Sentí que realmente iba a suceder y sentí que todo mi cuerpo sonreía. Entonces ella dijo, Andy, después de la cena está bien si voy y me quedo contigo por la noche. Invité a Brian y Emily varias veces, pero pasaron otras 3 semanas antes de que pudieran encontrar un fin de semana libre para venir a visitarme a Chicago. Se hospedaron en uno de los buenos hoteles del centro y les mostré el lago, los museos, el estadio Wrigley Field. El sábado por la noche estábamos tomando unas copas en el bar del Hotel Fairmont. Mientras esperábamos nuestra mesa para cenar, les conté algunos detalles de mi última conversación con Susan. No es que no hubieran escuchado la mayoría por teléfono, pero todos disfrutamos de mi narración. De repente, alguien puso una mano en mi hombro. Salté, sonreí a los ojos verdes más hermosos que había visto, besé a Christine y dije, Emily y Brian, les presento a Christine Hansen. Christine, ellos son Emily y Brian Noah Joran. Se saludaron mientras ayudaba a Cristina a sentarse y le pedía una bebida. Comenzamos a charlar educadamente, pero noté que Brian estaba bastante callado mirando a Cristina. Un par de minutos después me interrumpió. En medio de la historia. Hizo un gesto a Christine y dijo, Dios mío, Andy, ¿alguna vez has tenido suerte? Todos nos reímos y afortunadamente nadie se rió más que Emily. Sabía que no era tan hermosa como Christine, pero también sabía que Brian la adoraba y su admiración por Christine no le molestaba en absoluto. Mientras íbamos a cenar, ambas mujeres caminaban unos pasos delante de nosotros. Brian me dijo en voz baja, ¿realmente están, ya sabes, saliendo? Asentí. Hasta ahora todo bien. Para ser honesto, me cuesta creerlo yo mismo. Y no es solo hermosa, es todo un paquete. Generosa, alegre, cariñosa. Brian ya había escuchado parte de esta historia, en particular que Cristina también había experimentado infidelidad. Él dijo, lo entiendo. Bueno, creo que su tragedia común fue una especie de suerte casi. No sé si llamarlo tragedia. Parece más común. Algo así como si ambos fuéramos engañados por unos idiotas egoístas. Bueno, no importa, dijo. Puso su mano en mi hombro. Estoy muy feliz por ti, Andy. Parece que todo está yendo muy bien. Más que bien. Le sonreí mientras caminábamos hacia nuestra mesa detrás de 2 encantadoras mujeres charlando juntas. Estoy viviendo el sueño, amigo, dije. Suscríbete a nuestro canal para que tu segundo desecho no te engañe. Y sigue adelante y escucha la siguiente historia, porque esta historia no es nada comparada con la siguiente.